En esta noche quiero hablar bajo el tema visión que trasciende. Visión que trasciende. Y probablemente este mensaje tenga continuidad en la noche de mañana, si así Dios lo permite. Así que vamos a hablar bajo el tema visión que trasciende. Visión que trasciende. Y en la escritura nosotros podemos ver el caso de este hombre llamado Abraham, que luego, claro, en la escritura nos damos cuenta que llega el momento donde Dios cambia su nombre y le pone Abraham. Luego de haberse llamado Abraham, Dios le cambia el nombre y le pone Abraham. Por tanto, uno de los casos sobresalientes que nosotros podemos ver en la escritura es el caso del trato que Dios tiene con este hombre, y no solamente con este hombre, sino con la familia de este hombre. Y por consiguiente, luego de haber tratado con ellos, esta familia, sus descendientes se vuelven una gran nación. Así que Dios también trata con la nación que sale de los lomos, que sale del linaje de este hombre llamado Abraham. Pero todo comienza con un llamado, todo comienza con un trato de Dios hacia aquel hombre. Por cierto, debo decir en esta noche que todo comienza en Dios. Todo comienza en Dios. Él es el comienzo de todas las cosas. Todo comienza en Dios. Así que cuando nosotros analizamos la escritura, nos damos cuenta que Dios es el que provoca aquel encuentro con Abraham, de tal manera que lo que había en el propósito y la voluntad de Dios habría de llevarse a cabo, habría de cumplirse. Hablando acerca de lo que es visión, encontré algo que llamó mi atención y quiero compartirlo con usted. Y es el caso de una mujer americana que vivió entre el 1880 aproximadamente hasta el 1900 y tanto, no recuerdo exactamente la fecha, muchas gracias, en que murió, pero sí algo llamó y cautivó mi atención acerca de esta mujer llamada Helen Keller. En cierta ocasión le preguntaron a esta mujer, que por cierto, a meses de haber nacido, los doctores le diagnosticaron que era sorda y era ciega. Era sorda y era ciega. Y esta mujer batalló en la vida de tal manera que pudo llegar a ser una mujer profesional. Fue autora, escritora, y se dedicó a muchas cosas que hicieron bien. Y en cierta ocasión a esta mujer llamada Helen Keller le preguntaron: ¿qué sería peor que nacer ciega? ¿Qué sería peor que nacer ciega? La respuesta de Helen Keller fue: tener vista sin tener visión. Tener vista sin tener visión. Te adoramos, Dios. Impresionante, porque aquella mujer, aunque no podía ver físicamente, en su interior había algo que la movía, en su interior había algo que la motivaba, en su interior había algo que se desprendía de ella de tal manera que aun cuando tenía aquellas deficiencias físicas que probablemente podían y pueden aún quizás detener a muchas personas, ella no se determinó a quedar rezagada en un lugar o en una esquina a solas
lo que deseaba, lo que perseguía. Eso es visión, cuando podemos ir más allá de lo que está delante de nosotros, cuando podemos ver en el horizonte lo que otros probablemente no pueden alcanzar a ver. Tener visión es cuando el día está oscuro, el día está gris, probablemente está cayendo una gran lluvia, pero podemos ver el sol por encima de toda esa lluvia. Podemos ver la claridad del día por encima de las tinieblas. Eso es tener visión. Es ir más allá de lo que está delante de nosotros. Y cuando hay visión, son pocas las cosas que llegan a detenernos. Ahora hay que establecer algo importante, y es que no solamente podemos vivir con una visión, sino que esa visión tiene que llegar a cumplirse y a desarrollarse. Si solamente vivimos con una visión, pero no la canalizamos para realizarla o llevarla a cabo, nuestra visión simplemente es un sueño, pero un sueño que no se ha hecho realidad. Así que es importante que aquello que nosotros podemos ver a la distancia lo podamos realizar, lo podamos llevar a cabo. Permítame, antes de entrar a los espacios bíblicos, contarle o leerle una pequeña historia. Escuche bien. Miguel Ángel es considerado, y con mucha justicia, uno de los escultores más notables de todos los siglos. Según cuenta la historia, el bloque de mármol del cual esculpió su David estuvo 40 años sin ser tocado. Su forma y tamaño imposibilitaron que lo utilizaran varios artistas que lo habían intentado previamente. En 1501, Miguel Ángel comenzó a dar forma a esta estatua magistral que debía simbolizar el espíritu de Florencia. Se cuenta que cuando la obra quedó finalizada con toda su perfección, gracia y belleza, Miguel Ángel dijo, refiriéndose al bloque de mármol que otros habían descartado, esta fue la expresión de él: David siempre estuvo ahí dentro. Mi trabajo solo consistió en remover los pedazos de mármol que lo hacían invisible. David siempre estuvo allí. Yo simplemente lo que hice fue remover los pedazos de piedra de mármol que lo estaban escondiendo. Eso es tener visión, cuando podemos ver más allá de lo que está delante de nosotros. Eso es visión. Visión es cuando quizás las cosas se ven imposibles, tú y yo poder decir: sí es posible, sí se puede, lo podemos lograr, lo podemos alcanzar, podemos ir más allá. 23 años de fiesta, de gozo, de alegría, de victoria. Probablemente alguien los pueda ver y quizás pueda escuchar, pero la realidad es, como dicen algunas personas, voy a repetir esto que he escuchado, que tiene gran verdad: muchos conocen la gloria, pero no han visto la historia. En el proceso de 23 años, estoy seguro que hace falta fe, hace falta perseverancia, hace falta paciencia,
hace falta sacrificio, hace falta invertir tiempo, esfuerzo, todo lo que es necesario en el proceso para llevar a cabo una victoria de 23 años. Probablemente hoy muchos puedan decir gloria a Dios, 23 años, y ciertamente gloria a Dios por 23 años, pero en el proceso han habido personas que han podido ver más allá de lo que otros llegaron a ver. Y adoramos a Dios. Yo agradezco a Dios, y digo esto no porque el pastor haya pedido que yo lo diga, sino porque mi corazón agradece a Dios en las oportunidades que he podido sentarme con el siervo del Señor, con el reverendo José. Me ha inspirado de una manera que otras personas no lo han hecho. Me ha motivado en una manera que otros no me han motivado, porque he podido contemplar no solamente a través de las palabras, sino a través de las experiencias personales que ha tenido y también los hechos de su vida, que es una persona de visión. Es un hombre de visión. Si Dios ha traído a esta congregación juntamente con el pastor hasta estos 23 años, es porque hay una persona en la que existe la visión. Te adoramos, Dios. Y quise hablar bajo el tema visión trascendental o visión que trasciende, porque la visión que trasciende es aquella que va por encima de lo natural, es aquella que va por encima de lo que muchas personas quizás puedan obtener en algún momento dado. Cuando la visión trasciende, no toca solamente a la persona que tiene la visión, sino que la visión se comparte y se vuelve parte de una, de dos, de tres, de cuatro, de cinco personas. Se convierte la visión de un pueblo, se convierte la visión de una nación, como pasó en el caso de este hombre llamado Abraham. La visión que Dios le da, la palabra que Dios le otorga, se convierte en la palabra que no solamente iba a tocar su vida, sino la vida de sus hijos, pero también la vida de los hijos de sus hijos, hasta la cuarta, la quinta, la sexta y todas las generaciones, de tal manera que hasta el día de hoy la palabra y la promesa que Dios le dio a aquel hombre está vigente y se habrá de cumplir lo que Dios estableció. Por cierto, en parte de esa palabra, en parte de esa visión que Dios le otorga a este hombre, nosotros hemos sido bendecidos. Te adoramos, mi Dios. Porque parte de lo que Dios le dijo fue: en tu linaje yo bendeciré a las naciones. Y del linaje de este hombre llamado Abraham vino el Salvador del mundo, el que nos salvó y el que sigue salvando al hombre de pecado. Así que es interesante que podamos ver en este hombre lo que nosotros vamos a hablar en esta noche. Vamos a tocar la vida de él y la vida de otros más, pero por lo menos permítame leerle algo más y entramos a la escritura. Todo tiene que ver con lo que es la visión. Una visión sin tarea es solo un sueño. Una tarea sin visión es solo una monotonía. Una visión con una tarea es la esperanza del mundo. Esto fue hallado, ¿verdad? En una inscripción
en una iglesia en Inglaterra en el 1730. La visión trasciende generaciones. Es lo primero que quiero hablar. La visión trasciende generaciones. Dios le habló a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Es interesante porque nunca Dios le dijo a Abraham a dónde iba, a dónde se dirigía. Simplemente le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Hay momentos donde Dios va a hablar y nos va a dar direcciones, y aunque aparenta ser que no tenemos el mapa del lugar o de todo lo que Dios va a hacer, Él está en control, y como Él está en control, aunque salgamos en el camino y no sepamos a dónde nos dirigimos, pero porque Él habló, obedecemos en el camino, Dios comenzará a darnos directrices hacia dónde tenemos que dirigirnos, hacia dónde tenemos que ir, aunque en el principio no tengamos todo detallado, pero en el camino Dios abrirá camino. Dios. ¿Cuántos trabajan en la construcción aquí? Levante su mano. Levante su mano. A mí me encanta la construcción. Esa es mi otra pasión. Me encanta la carpintería. Y cuando uno va a construir en un lugar, una de las cosas que uno necesita es tener un plano. El americano le llama blueprint. Y sin ese plano es difícil poder construir con todos los detalles que la construcción necesita ser hecha. Y la realidad es que en el caso de Abraham y en el caso de muchos de nosotros en diferentes circunstancias u ocasiones, Dios nos dice o nos da la orden de que tenemos algo que hacer. Y a veces estamos esperando el blueprint. A veces estamos esperando el plano porque deseamos que Dios nos diga el principio, lo que va en el medio y cómo va a finalizar. Pero Dios en muchas ocasiones simplemente nos va a decir: comienza. Te adoramos, Dios. Comienza. Y hay momentos donde Dios da la orden: comienza. Y nosotros decimos: bueno, Señor, pero comienzo, sí, pero ¿y cómo llego a mitad? Y aún más, ¿cómo finalizo? Porque de acuerdo a lo que yo puedo ver delante de mí, sí puedo comenzar, pero ¿qué cuando llegue a mitad de camino? Y aún mucho más, ¿cómo voy a llegar al final si todavía no tengo todos los detalles de lo que tengo que hacer, de cómo lo voy a hacer, por dónde me voy a guiar, por dónde me voy a dirigir? Pero cuando Dios da la orden y Dios dice: camina, comienza, es porque ya Dios tiene el plano establecido. Ya Dios ha dibujado el blueprint. Ya Dios ha dibujado el plano. Él tiene todos los detalles bajo su control. Aleluya. Simplemente es cuestión de obedecer. Simplemente obedece. Cuando Dios da la orden, obedece, porque Dios está en control. Aleluya. ¿Cómo Él lo va a hacer? Muchas veces no sabemos. Te adoramos, Pero Él está en Señor. control. Si hay alguien que sabe controlar hasta el último detalle, es Dios. Yo leía, precisamente hoy, leía la historia de un ministerio americano en años atrás, en el estado o en el país, debo decir, la nación de Canadá. Y este ministerio americano comenzó a establecer un ministerio en sus comienzos, que comenzó con una
cantidad o una suma de dinero para poder desarrollar este tipo de ministerio que querían y deseaban desarrollar. De tal manera que cuando llegó el momento donde ellos habían comenzado, básicamente se había triplicado las finanzas que necesitaban para poder desarrollar este tipo de actividades en el ministerio. Ahora se triplicaban, casi se cuadruplicaban para poder desarrollar este tipo de actividades. Y el que cuenta la historia dice: habíamos preparado un budget. Se me está olvidando el español y casi no sé inglés. Habíamos preparado un presupuesto para $202,000. $200,000. No sabíamos cómo Dios lo iba a hacer. No sabíamos cómo lo íbamos a lograr porque no teníamos la capacidad de llegar allá. Pero lo que hicimos fue creerle a Dios. Entendimos que Dios nos dio la orden y comenzamos a preparar. Comenzamos a hacer todo lo que había que hacer. Y lo otro que nunca dejamos fue la oración. Te adoramos, Dios. Comenzamos a orar, seguimos orando, de tal manera que cuando llegó el momento de la actividad, el presupuesto habían sido $202,000. Una vez que se llegó al momento de la actividad, pedimos el conteo de lo que había entrado para poder salir de esta actividad, y el conteo fue de $246,000. Eso me recuerda a 5 panes y 2 peces. Porque Dios es el Dios que cuando nosotros ponemos las cosas en sus manos, Él las sabe multiplicar. De tal manera que no solamente sacia la necesidad, sino que da en abundancia. Ese es nuestro Dios. Y ahora Dios le dice a este hombre: sal de tu tierra y de tu parentela. Y el verso 4 dice que él obedeció y salió. En el camino, si leemos la escritura en el libro de Génesis, nos daremos cuenta que en el camino cometió errores. En el camino quizás hizo cosas que no eran las más correctas hacer, pero aquel hombre caminaba en fe. Aquel hombre guardaba la visión con él, de tal manera que ahora no solamente era una visión personal, ahora se había convertido en la visión de la familia, y años después se convertiría en la visión de un pueblo, de una nación. Así que la visión que trasciende generaciones es aquella visión que nosotros la podemos creer, la podemos internalizar a tal punto, a tal manera que no importa lo que venga a nuestra vida, nosotros caminaremos. Nosotros no vamos a dejar que en el camino los enemigos nos detengan. No vamos a dejar que las cosas negativas, los comentarios negativos que aparecen en el camino nos detengan. No vamos a dejar que cuando las tormentas comiencen a golpear nos hagan pensar o creer que no se va a poder lograr. Yo creo que si en 23 años han podido llegar hasta aquí, han podido tocar diferentes generaciones, porque estoy seguro que el pastor ha presentado niños, ha bautizado hermanos, ha casado hermanos y ha tenido que enterrar a otros, que es una de las partes más difíciles del pastor, al menos para mí en lo personal. Eso todo lo ha visto el pastor en estos 23 años que ha estado de ministerio. Por tanto, cuando una persona recibe la visión de Dios, toca diferentes o diversas generaciones. Pero no solamente eso, sino que el trabajo y la labor que se desarrolla durante el proceso seguirá tocando generación tras generación. La visión que Dios te da, la visión
más. Aleluya. Eso está en el conocimiento de Dios. Probablemente lo que hacemos hoy, hablando en términos generales, no necesariamente de este aniversario, sino en términos generales, lo que hacemos hoy, probablemente no estamos pensando que va a tocar a la próxima generación. Pero ahora sí me voy a referir a este momento específico. Estos 23 años de aniversario, aquí en esta noche, están tocando a diversas generaciones. Los más adultos, los jóvenes, los niños. Y esas generaciones que están siendo tocadas de una forma u otra, no sabemos hasta dónde van a llevar la misma visión. De tal manera que después que nosotros hayamos corrido el camino, los que quedaron detrás de nosotros, los que venían siguiéndonos a nosotros, siguieron llevando la bandera de Cristo, la bandera del Evangelio por diferentes lugares, siguieron tocando a otras generaciones. Así que, iglesia, lo que tú estás haciendo, por eso fue que el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios en el capítulo 15, el último verso, dice de ese capítulo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque todo lo que hacemos para el reino de Dios tiene beneficio eterno. Lo que estás haciendo hoy, lo que vas a hacer mañana, la visión que Dios ha puesto, la visión que Dios ha otorgado, no solamente te va a bendecir a ti, no solamente va a bendecir a tus hijos, también bendecirá a los hijos de tus hijos, bendecirá a otras generaciones. Así que lo que hoy estás haciendo, lo que hoy estás laborando, lo que hoy estás sembrando, cuando eso comience a dar fruto, otros serán bendecidos por el trabajo que tú has desarrollado. Amén, aleluya. Es bueno dejar un buen legado. Adoramos, mi Dios. Cuando nosotros ya no estemos, es bueno que el trabajo que hemos desarrollado pueda seguir dando fruto. Es interesante que en el libro de Apocalipsis se habla de personas que habían muerto, pero allí el escritor dice que aunque ellos habían ido a descansar, sus obras todavía seguían dando fruto. Sus obras seguían todavía trabajando. Ya la persona físicamente no estaba allí, pero la labor continuaba, el trabajo seguía. Por eso es bueno que nosotros no solamente pensemos en nosotros, pero sino que también podamos pensar en los que vienen de camino. Escuché que están en proyectos y en planes para desarrollar otra faceta más en estas facilidades alrededor de lo que hay, ¿verdad?, en el patio. Saben, amados hermanos, yo creo que es muy correcto seguir expandiendo las estacas. Yo creo que es muy sabio seguir levantando edificios para Dios. Creo que es muy sabio que puedan seguir laborando para la obra del Señor, porque no solamente ustedes como iglesia lo van a disfrutar y será de bendición, sino que hay otros que vienen tras de ustedes que también serán alcanzados. La casa seguirá recibiendo a otros. Dios habla en la escritura y dice en cierta ocasión: extiende las estacas de tu cabaña, extiéndelas a través del profeta Isaías. Dios dice: extiéndete. Te adoramos, Dios. Expándete. Y creo que es sabio que cuando está la visión de poder seguir proyectando para Dios, lo hagamos, porque esa visión, vuelvo a repetir, tocará a otras generaciones. Te adoramos, mi Dios. Tus hijos serán tocados por esa visión.
los hijos de tus hijos, tus familiares, otras personas que todavía no conocen a Cristo, a través de lo que tú haces, podrán venir a los pies del Te Maestro. adoramos, mi Dios. Sigue trabajando, Amén. sigue corriendo con la visión. No te detengas, deja que la visión siga corriendo. Abraham recibió la visión, la pasó a su hijo Isaac. Isaac la pasó a Jacob. Jacob la pasó a sus 12 hijos. Y esos 12 hijos la pasaron a toda una nación. Te adoramos. Hasta el día de hoy, todavía esa visión está en pie. Hasta el día de hoy. Y lo que Dios ha dicho, lo que Dios dijo que iba a hacer con el pueblo de Israel, hasta el día de hoy tendrá cumplimiento. Y llegará un momento que se desarrollará en toda plenitud lo que Dios dijo. ¿Se acuerdan de David? David tenía una visión. La visión de David era construir casa a Jehová. Ese era el anhelo y el deseo de David. Quiero levantar un edificio, una casa para Dios. Quiero construir un lugar donde el pueblo pueda venir y adorar a Dios, pueda servir a Dios, pueda traer los holocaustos a Dios, pueda exaltar el nombre de Dios. Era el deseo de David, levantar, erigir una casa para Dios. Mas sin embargo, sabemos muchos de nosotros la historia bíblica, que cuando David tenía este deseo, había esta visión en su corazón, en su interior. Dios le dice: no podrás construirla tú. Eres un hombre de guerra. Tus manos han derramado mucha sangre. Pero Dios había visto el corazón de un hombre que anhelaba y deseaba levantar casa a Jehová. Y Dios le dice: no lo harás tú, pero tu hijo, tu descendencia lo hará. Su hijo Salomón, ahora mientras está en el reinado luego de David morir, el que levanta la casa a Dios. La visión de un hombre trascendió generaciones, de tal manera que ahora su hijo es el que levanta casa a Jehová. La visión que viene del cielo, la visión que viene de parte de Dios, es una visión que va a tocar a otras generaciones. Así que, iglesia, no olvides eso. Lo que tú estás haciendo va a trascender, va a ir más allá y va a tocar a otras Te generaciones. adoramos, mi Dios. Si podemos dejar un legado como iglesia, es que la visión que un día pudimos desarrollar pudo bendecir a otros que venían tras nosotros. No sabemos el tiempo que Cristo tome en venir. Nosotros lo estamos esperando esta noche. ¿Cuánto esperan que Él venga hoy? Te adoramos, mi Dios. Si Cristo viene esta noche, sería, amado, un gozo, una fiesta, una alegría. Ese es el día que la iglesia debe de estar esperando y deseando, la venida, ese arrebatamiento, eso, ¿verdad? Que es la expresión en el griego, ese arrebatamiento, ese tomar de momento, cuando la iglesia sea levantada, arrebatada, tomada a los cielos. Ese es el momento que todos esperamos. No sabemos si pueda pasar hoy, pero mi papá dice que hay que estar viviendo como que Cristo viene hoy, pero planificando como que tarda 100 años Te más. adoramos, mi Dios. Así que vivamos como que Él viene hoy, pero planifiquemos como que tarda 100 años más. Así que si Él tarda más, los que vienen tras nosotros serán bendecidos. Eso es parte de la visión que Dios da. Una que no solamente toca al que se la otorga, sino que llega a trascender mucho más allá de su propia persona y toca a otros. Amado, la visión, y voy a ir ya en un momento, ¿verdad?,
descendiendo. La visión debe ser recibida, debe ser entendida y también debe de ser creída para que se manifieste. La visión debe de ser recibida, entendida y creída para que sea manifestada. Es interesante, amado, que la visión, cuando viene a nuestra vida, nosotros lo primero que tenemos que hacer es recibirla. Luego tenemos que entenderla y luego tenemos que creerla. Eso fue lo que hizo este hombre. Recibió, entendió, creyó, empezó a obrar en su vida como que ya la visión era una realidad. Cuando nosotros vivimos entendiendo que lo que Dios dice es verdad, se habrá de manifestar en nosotros la visión. Si Dios habla y Dios otorga una visión, iglesia, vamos a recibirla. Vamos a entenderla. Vamos a creerla. Y entonces ella se habrá de manifestar. No importa si otros no creen. No importa a nuestro alrededor no puedan entender. No importa si otros no la quieran recibir. Iglesia, tú recíbela, tú entiéndela, tú créela, porque Dios la va a manifestar. Interesante es que en el proceso, lógicamente, hay personas que a nuestro alrededor no van a hacer ninguna de estas tres cosas. Ni la van a recibir, ni la van a entender, ni la van a creer. Pero cuando el tiempo pase y a que la recibieron, aquellos que la entendieron, aquellos que la creyeron, ahora la ven manifestarse porque fueron fieles a la visión de Dios. Ahora aquellos que no creían quedan avergonzados porque el que dijo que no se podía, ahora Dios le está diciendo con la manifestación de la visión: sí se puede, porque Dios es el Dios que tiene todo bajo su control absoluto. Hay personas que a veces dicen: pastor, no se puede. Pero cuando Dios da la orden, Yes, amen. a Dios no hay quien lo detenga. Amen. Cuando Dios da la orden, sí se puede. Te adoramos. Sí es posible cuando Dios da la orden. Sí es posible cuando Dios dice camina, solamente obedece. Aunque, como decíamos ahorita, no tengas todos los detalles, solamente camina, solamente obedece. En el proceso Dios estará contigo. En el camino Dios hará lo que tenga que hacer, ordenará lo que tenga que ordenar. Aunque ahora todo parezca un desorden, tranquilo, porque Dios es el Dios que el caos comienza con su palabra a ordenarlo. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 1 que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, pero Dios comenzó a hablar y dice Génesis: y dijo Dios, lo que tú y yo no podemos ordenar, lo que tú y yo no podemos reorganizar, lo que tú y yo no podemos mantener en control, Dios simplemente con su palabra. Y dijo Dios: hágase la luz. Y fue la luz. Así que Dios es el Dios que está en control. Solamente obedece. Voy a terminar con este otro punto. La gente de visión son guiados por Dios y permanecen en el plan. La gente de visión son guiados por Dios, permanecen en el plan. El enemigo busca usualmente desarnos. Busca usualmente que nosotros pongamos la visión en aquello que no es lo que Dios ha dicho. La gente de visión
son gente que se mantiene enfocada. El caso de uno de los hombres llamados por Dios, llamado Nehemías. Hasta sus oídos llegó la noticia de que las murallas de la ciudad estaban derribadas, que las puertas habían sido quemadas, que el pueblo estaba en oprobio. Y cuando él escucha la noticia, su corazón se sintió cargado, pesado, se entristeció, de tal manera que cuando servía como copero al rey, al presentarse delante del rey, el rey vio su rostro decaído, estaba triste, estaba acongojado, de tal manera que no podía esconder aquello que sentía en su interior. Y el rey, por tenerle confianza, no le quitó la vida en aquel momento, sino más bien le preguntó: ¿qué te acontece? ¿Qué te pasa? Y él pudo tener la oportunidad de decirle al rey: no voy a estar acongojado, triste, mi rostro demudado, si he recibido noticia de que mis hermanos están en oprobio, mis hermanos están en la ciudad de Jerusalén y la ciudad está destruida, las murallas están caídas, el templo está destruido. Por esa razón estoy triste. Dios le otorga a aquel hombre el favor, para no entrar en todos los detalles, de tal manera que Nehemías, teniendo el favor de Dios y el favor del rey, va a hacer la obra de la reconstrucción de las murallas. En el proceso vinieron personas que trataron de desenfocarlo. Ustedes probablemente conocen, ¿verdad?, los nombres: Tobías, Gesem el árabe. Estos hombres se confabularon y comenzaron a hacer la guerra a Nehemías. Y aunque estos hombres trataron de desenfocar al varón de Dios, el varón de Dios sabía dónde tenía puesta la visión. Él sabía hacia dónde se dirigía. Él no permitió que nada ni nadie lo desenfocara. Iglesia, enfócate en la visión. Enfócate en la visión. Enfócate en la visión. Tú puedes. ¿Sabes por qué estoy seguro que tú puedes? Porque cuando Dios da la palabra, es porque ya Él ha preparado el plano. Él ya Él tiene todos los detalles. Él está en control. Camina, avanza. Tu visión tocará a otras generaciones. Solamente recíbela, entiéndela, créela y mantente enfocado. Dios te dará la victoria. Juan 23, pero vienen muchos más de camino. Y de acuerdo a cómo camines dentro de la visión, habrás de celebrar todas las victorias que Dios te va a dar como pueblo. Camina, incline su rostro ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús.